bienvenidos. Esta mañana veremos la importancia de vivir en la palabra de Dios, ¿sí? Y para eso vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 1. Vamos a ver el versículo 8, pero acompáñeme desde el versículo 1 hasta el 9 para poder entender mejor el contexto en donde veremos el pasaje. Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Muy bien. Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, el contexto era que Moisés había muerto, no había podido cruzar el Jordán. Moisés muere y Dios se acerca a Josué y le dice: ahora es tu turno, es tu tiempo, vos vas a tener que cruzar el pueblo del Jordán, hacerlos entrar en la tierra y repartirlo. Tenía una gran tarea porque si han leído un poco la porción de la palabra, vemos que el pueblo de Israel era complicado, ¿no? Constantemente se quejaba, constantemente se apartaba de Dios. Entonces, una y otra vez, Dios le repite a Josué: esfuérzate y sé valiente, y le promete: yo voy a estar con vos, así como estuve con Moisés, también voy a estar con vos, ¿no? Vamos ahora a recordar el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ver acá cómo Dios le dice a Josué cómo iba a poder lograr hacer lo que antes ya le había pedido: cruzar el Jordán, dirigir al pueblo, entrar a la tierra prometida, tomar posesión y repartirla. Primeramente, vemos las instrucciones que Dios le da, ¿no? Primeramente, no debía apartarse de la palabra de Dios. En el versículo 8, el comienzo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Él empieza con algo directo y frontal, y donde no había posibilidad de que él pudiese hacer otra cosa. Jamás tenía que apartarse. En ningún momento, en ninguna circunstancia, Josué debía permanecer unido a la palabra de Dios. Así comenzaría él su ministerio, y de esa forma podría lograr hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Podemos ir a Isaías, el capítulo 59.
en el versículo 2. Ahí, Juan. 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 dice así: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. ¿Sí? La consecuencia de apartarse de Dios, el pecado. Entonces Dios le dice encarecidamente a Josué que nunca se debía apartar de la ley de Dios. ¿Sí? También podemos ver que Josué, una de las cosas por cuales dice que no se aparte de la ley de Dios, para que tampoco modificara la ley de Dios. Él debía conocer la ley de Dios, era la ley que ya en Deuteronomio se le había dado al pueblo. Entonces vayamos a Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6, versículo 6, dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Dios le había dicho a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? ¿Cómo debía hacerlo Josué? Hablándolo. Y aquí en el Deuteronomio 6 dice así: estarán sobre tu, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo no me voy a apartar de la palabra de Dios? ¿Cómo no lo iba a hacer Josué? Hablando su palabra. Y para hablar su palabra debemos conocerla, debemos tomar tiempo para estar con la palabra de Dios. ¿Por qué tomar tiempo para estar y por qué conocerla? Porque tenemos que tener el cuidado de no modificar la palabra de Dios. Y eso es algo que en este tiempo lo estamos viendo mucho en diferentes lugares. Se toma una porción de la palabra y luego se agrega o se quita para hablar lo que convenga en el momento, ¿sí? Y por eso Dios es terminante con Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca. Por eso debía conocerlo. El ejemplo de esto lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 49, con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver cómo se comportó Él y cómo habló la palabra de Dios. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo, hermanos, Jesucristo dijo lo que su Padre le había mandado a decir. Él dice: yo no hablé de mi propia cuenta, yo no dije lo que a mí me parecía, sino que yo estuve diciendo y hablando de acuerdo, tal cual, así me lo ha dicho mi Padre, así se lo he transmitido. ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesucristo? Por eso es que debemos tener cuidado y debemos poner nuestros esfuerzos en conocer la palabra y en aprenderla tal cual está escrita. ¿Para qué? Para no cometer ese error de que, como no me acuerdo bien, entonces digo algo parecido, ¿no? Pero ahí ya estoy fallando, porque no estoy diciendo la verdad tal cual nos ha sido entregada. Cristo hizo así, dice:
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dios nos ha dado su palabra para que la transmitamos tal cual Él nos la ha dado. No para que demos nuestra interpretación, no para que demos nuestro parecer, sino para que tal cual Él nos la dio, nosotros la compartamos así. Y nuestro ejemplo es el propio Jesucristo. Jesucristo dice, no he dado mi parecer. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Mandamiento. ¿Sí? No es que tenemos una opción. Dios nos manda, que tal cual Él nos habló, tal cual así la demos. ¿Sí? ¿Cómo estamos, hermanos, con la palabra de Dios? ¿Cómo estás ahora tú con la palabra de Dios? ¿Estás en todo momento, al despertar, al empezar tu día, ya sea que estés trabajando, estés estudiando o estés en tu casa? ¿Sabes la palabra de Dios? No podemos hablar muchas veces lo que no conocemos. Y si a veces hablamos la palabra de Dios, al no conocerla bien, empezamos bien y después entramos a entremezclar el versículo de Juan con el versículo de Mateo y a veces terminamos diciendo cualquier cosa. Entonces es necesario que conozcamos, ¿sí? Como como recién leímos, Cristo nos dio su parecer. Él dijo lo que Dios le había dicho. Y Él estuvo en muchas situaciones en las cuales se le acercaban hombres sabios y hombres entendidos y le probaban, preguntándole acerca de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué interpretas tú de la palabra? Y Él, conociendo la palabra, respondió, no dando su parecer, sino a través de la palabra. Entonces, hermanos, debemos, si no estamos tan bien con la palabra, debemos empezar a tomar tiempo con la palabra, a conocer, a tener la certeza de que lo que voy a decir, de lo que va a salir de mi boca, va a ser la palabra de Dios. Pasemos a la segunda cosa que Dios le dice a Josué, ¿no? Primero, que debía estar unido a la palabra, que debía permanecer con la palabra. Segundo, le dice, vamos a Josué 8, así lo lee ahí. Después de la coma dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que meditar en su palabra. La leemos, la conocemos, luego debemos meditar en su palabra. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar, considerar con atención un asunto o alguna situación con detenimiento para comprenderlo bien. Debemos leer la palabra y meditar, pensar, prestarle atención. ¿Cuánto tiempo hasta que lo logremos entender? No siempre vamos a entender a la primera lectura lo que leamos. Y tal vez no la entendamos ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Muchas veces debemos permanecer siguiendo un día, 2 días, 3 días. Hermanos, hasta a veces quizás te lleve un mes, pero debemos permanecer allí, meditando, recordando la palabra, hasta que logremos comprender qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debía hacer esto Josué? Él dice, de día y de noche. En todo el día. O sea, desde que se levantaba hasta que se acostaba, Josué tenía que estar meditando en la palabra de Dios. Era difícil lo que tenía que hacer, y Dios le dice claramente, Josué, esto es lo que tenés que hacer para lograr cumplir con lo que yo te estoy encomendando. Veamos el Salmo 1 en el versículo 2. Es un salmo conocido dentro de los salmos, pero lo leamos.
Salmo 1, versículo 2. Habla del varón bienaventurado. Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto tiempo tienes que meditar? De día y de noche, todo el día. Sé que vas a ir a tu trabajo, sé que vas a estar ocupado, pero generalmente cuando pasan entre 6 meses en tu trabajo, vos ya sabes lo que tenés que hacer. Ya no tenés que estar como al principio prestando atención y concentrándote específicamente en lo que tienes que hacer porque recién estás aprendiendo. Generalmente cada uno que va a su trabajo ya casi que lo haces por inercia, ya conoces. Entonces ahí tenés tiempo para recordar la palabra, para meditar, porque ya sabes lo que tienes que hacer, entonces usa tu mente para pensar en ella. Hermanos, tomamos el tiempo necesario para comprender la palabra y entenderla. Meditamos así, como Dios le dijo a Josué, de día y de noche. Debemos entender lo que Dios dice en su palabra. No tenemos que rendirnos si no entendemos. Debemos buscar y perseverar en eso, ¿sí? Hasta que entendamos bien qué quiere decir. Sigamos, porque ahí vamos a ver. Luego Dios le dice a Josué por qué debía meditar en su palabra. Seguimos en Josué, en el capítulo 8. Luego dice así: para que guardes, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley, en su palabra, para que guardes. ¿Para que guardar qué? Para guardar la palabra. Guardar significa conservar una cosa, retenerla, evitando que desaparezca o que se pierda o que se altere, ¿sí? ¿Por qué debía guardar su palabra? Primero, saberla, guardarla, retenerla, para que no se altere. Muchas veces llegamos, inclusive a la iglesia, escuchamos un mensaje o leemos la palabra en nuestra casa, pero no la retenemos, ¿no? Entonces, capaz que llega la noche y ya, o creo que le pasa, a veces Luciano también lo ha hecho, te pregunta, ¿recuerda de qué hablamos el domingo? O qué texto se tocó el domingo, y a veces no lo recuerdo. ¿Por qué sucedió eso? Porque no meditaste, no lo retuviste, entonces se olvida. Entonces muchas veces si no guardamos la palabra que oímos o que leemos, ¿sí?, la vamos a alterar porque no la recordamos bien, o simplemente se nos va a perder, no la vamos a recordar. Y si no recordamos su palabra, cuando nos veamos en situaciones, no vamos a saber qué hacer. El Salmo 119, si quieren buscarlo, si no, pero todo el Salmo 119 habla sobre la palabra de Dios y sobre los beneficios que tiene el hombre en buscar su palabra, en obedecer su palabra. Hay algunos que son conocidos, el Salmo 119, 11. Y esto lo dice, se lo he escuchado muchas veces a Luciano: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Él dice, he guardado. Si yo no recuerdo lo que Dios dice, si yo no recuerdo lo que Dios pide, voy a pecar, porque ¿de qué me voy a cuidar si no sé de qué me tengo que cuidar? Y sabemos que muchas veces las tentaciones y hasta el propio Satanás es sutil en presentarlas. No nos va a atacar de una forma que nosotros nos demos cuenta. Muchas veces va a ser sutilmente o va a ser despacio, ¿sí? Por eso debemos guardar la palabra. ¿Cómo estás en eso, hermano? ¿Estás aprendiendo la palabra? ¿Estás guardando la palabra? ¿Estás tomando algún versículo? El Salmo 19:11, he visto que varios yo comencé y lo terminaron. ¿Estás en eso? ¿Estás trabajando en eso? ¿En guardar su palabra? ¿Memorizándola? Algunas formas es tomar un versículo y escribirlo, y si no te lo aprendiste en esa mañana, llevarlo contigo, ¿sí?
Y en el momento que tú tengas en el trabajo, estudiando, si no lo recordás acá, lo lees y tratas de repetirlo hasta que te quede grabado. ¿Sí? Esto nos va a servir, como dice el Salmo, para apartarnos del pecado. ¿Sí? Para recordar en alguna situación que nos toque vivir cómo tenemos que orar. Colosenses 3:16. Vamos allí. Vamos a ver algo más de la importancia de guardar su palabra. Algo más que recuerdo ahora del Salmo 116, dice, Salmo 119, perdón, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra va a hacer que yo sepa hacia dónde voy. Y si me estoy equivocando, tenga la luz suficiente para decir, me debo volver, no es por aquí que tengo que ir. ¿Sí? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? Que la palabra de Dios debía morar, debía habitar en ellos. ¿Para qué? Para que se enseñen y se exhorten. Hermano, si yo me estoy equivocando en algo que tú me veas hacer, tienes que exhortarme con la palabra, no con tu punto de vista, no con lo que te parece, o por si te caigo bien o por si te caigo mal. Tiene que ser con la palabra. Entonces es necesario que sepamos la palabra, para que llegado el momento, hermano, tú vengas y me digas, Carlos, te estás equivocando porque Dios dice esto, y esto, y esto. Y yo te voy a agradecer, hermano. Te voy a agradecer porque me vas a quitar de que yo sufra las consecuencias de pecar y de tomar ese camino equivocado. Por eso es que debemos saber la palabra, para que nos enseñemos y nos exhortemos, y que nos animemos, como decía el hermano Pablo, se sintió animado al escuchar la palabra, que lo podamos meditar en la palabra y guardarla, ¿sí? Para que cuando nos encontremos con un hermano le compartamos esa palabra que nos ha servido a nosotros, pero que también te puede servir a ti. Sigamos con Josué 8. Otra de las cosas de por qué Dios le dice a Josué que medite en su palabra de día y de noche. Una era para guardarla y la otra, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La palabra conforme significa estar de acuerdo, que se ajusta. ¿Sí? Entonces Josué debía hacer conforme a todo lo que estaba escrito en la palabra, no solamente a una parte. Hoy vemos que se utiliza eso. Predican a un Dios de amor, solamente de amor. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios santo. Entonces debemos, cuando ponemos por obra la palabra, debemos poner su palabra conforme a todo lo que está escrito, no solamente una parte. Debía tener especial cuidado en poner por obra la palabra, tal cual estaba en el libro. No tratar de hacer más de lo que dice, ni tampoco hacer menos, ni buscar otra manera de hacer, ¿sí? Sino, como Dios lo ha dicho, así tengo que hacer. Y aquí vemos la obediencia, ¿sí?, de Josué. Vamos a Isaías 8, en el versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20.
El contexto era que estaban yendo a los encantadores y a los adivinos a preguntar qué debían hacer. E Isaías dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley. Si no se conforma a las palabras de Dios, hermano, eso no es para nosotros. ¿Sí? Es tal cual Dios lo dice. Y en eso no podemos cambiarlo. Dice que en Mateo 5:17 dice que Cristo vino a cumplir la ley, no a abolirla. Jesucristo mismo se sujetó a la ley y vivió y la cumplió perfectamente. No vino a cambiarla, vino a cumplirla. Vamos ahora a 2 de Timoteo 2:2. Veremos aquí por qué la importancia de obedecerla y de por qué sujetarnos tal cual es la palabra, para no correr el riesgo de modificarla, ¿sí? O de agregarle o de quitarle algo. 2 de Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles. Otra vez, Pablo le encarga a Timoteo y Timoteo debía encargarle a otros hombres. Algo que ayuda mucho, ¿sí?, cuando vamos al estudio de la palabra, es ver hacia atrás, ¿no? Estuvo Jesús, estuvo los apóstoles, después estuvieron los discípulos de los apóstoles, Pablo, Bernabé, los discípulos de Pablo, Bernabé. Que aquello que nosotros estemos leyendo y estemos comprendiendo también esté de acuerdo con aquellos hombres en el pasado, porque no tenemos una nueva revelación, como muchos hoy día salen a decir que reciben que Dios les dijo, que Dios les habló. La palabra debe conformarse a lo que está escrito. Entonces, cuando yo lea, cuando yo estudie, cuando yo medite, debo estar de acuerdo a su palabra. Y también sé que si tú buscas, vas a encontrar que otros hermanos, no solamente ahora en otras iglesias, sino también antes, encontraron las mismas verdades en su palabra. Estamos para difundir la palabra de Dios tal cual nos fue dada. Eso es lo que el Pablo le dice a Timoteo. Hombres fieles, busca hombres fieles, que así como yo enseñé, ellos vuelvan a enseñar. ¿Sí? Otra vez, eso es muy importante, hermanos. Porque si yo en el día de hoy modifico algo de lo que quizá el pastor Ernesto Mason enseñó, el que aprenda de mí va a decir: bueno, yo escuché que era así, pero él agregó esto, bárbaro, quizá tal vez yo pueda agregar algo más. Y al pasado de una generación a otra generación, veremos que la palabra va a ser totalmente tergiversada. Se va a cambiar el mensaje. Y eso lo vemos hoy en día. Iglesias que predican, empiezan con la palabra de Dios y luego terminan hablando de sus deseos, de sus anhelos y de cómo Dios, ¿sí?, les puede servir para lograr cumplir con sus metas. Por eso, otra vez, hermanos, debemos ponernos a meditar en su palabra, a aprenderla, ¿sí? Vemos en Mateo 10:37, vamos allí para ver un ejemplo. Mateo capítulo 10, versículo 37. Estamos viendo que Josué debía hacer conforme a todo lo que estaba escrito en la palabra. Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, leído esto, vamos a Mateo 22:36. Mateo 22:36, vamos a leer hasta el versículo 37. Le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sí? Conforme a lo que está escrito. ¿A quién tenemos que amar? Por encima de todo, a Dios. Si no lo hacemos, si en nuestro corazón nosotros albergamos amor, ya sea por nuestros padres, por nuestros hijos, o por nuestras esposas, o por nuestros esposos, no vamos a ser dignos de Dios y no le vamos a poder seguir. Ese es el orden. Primero Dios y después, sí, amor hacia los demás. Porque si no, hermano, lo tenemos que hacer conforme a toda la palabra de Dios. Y eso, hermano, tienes que buscarlo para todo. Para tus hijos, para cómo tratar a tus hijos, cómo llevar a cabo un trabajo. ¿Sí? Veamos algo más en 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 22. A veces cuando nos tocan situaciones, sí, a veces cuando no nos toca cercana personalmente, decimos, aquello está mal y no debería hacerse así. Pero cuando nos toca a nosotros o a un familiar o a alguien que nosotros amamos o algo que nosotros queremos, tendemos a no ser tan rectos en ese juicio, ¿no? Cuando es a otros sí, pero cuando nos llega a nosotros, no tanto. Y ahí es cuando tratamos de, bueno, Señor, pero si vos permitís esto, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y tratamos de ahí como que de lograr que Dios no sea como tiene que ser sobre nosotros, ¿no? Y 1 Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, Dios dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere las cosas que nosotros podemos ofrecerles o que podemos hacer por Él? No. Él quiere obediencia. Tal cual te lo ha pedido, tal cual tú lo lees en la palabra, eso quiere que lo hagas. Así. Y muchas veces, hermanos, yo sé que hacerlo como Dios quiere, a veces tenemos que pagar un precio. A veces tienes que sufrir y te va a doler. Pero Dios, lo que le agrada y en lo que Él se complace en que tú le obedezcas. No en lo que tú puedas ofrecerle. No en más tarde, no en después, sino que le obedezcas. Ahora vamos a ver, hermanos, seguimos en Josué 8, la última parte, el resultado. El resultado de obedecer y el resultado que tuvo Josué al obedecer lo que Dios le estaba pidiendo, que tenía que hacer para lograr lo que Dios le había encomendado. Versículo 8, la última parte, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese porque entonces está diciendo que primero tenemos que prestar atención a lo anterior. ¿Sí? Ese entonces de que prosperará su camino va a llegar después. ¿Sí? Le dice que prosperará tu camino. ¿Qué camino? ¿El camino de Josué? ¿El camino que quisiera tomar Josué? No.
Dice que iba a prosperar tu camino, el camino que Dios le había encomendado. Josué, esto es lo que tienes que hacer. ¿Sí? No es lo que Josué quería decidir ahí. Dios ya le había trazado el camino que él tenía que seguir. Entonces le dice, después de hacer esto, entonces harás prosperar tu camino. Si tú haces esto, va a prosperar tu camino. Lamentablemente, y yo lo he escuchado, se utilizan a veces estos versículos para decir, oye, si tú amas a Dios, si tú crees en Él va a hacer prosperar tu camino. Y hablan de prosperar en el sentido más que todo, ponen el énfasis en la economía, en el dinero. Pero ese texto está sacado de contexto. ¿Iba a prosperar el camino de José? Sí, pero ¿en qué camino? En el camino que Dios le había trazado a José. Vamos a sacar algunos textos, si no se va a hacer muy largo. Y luego le dice, y todo te saldrá bien. Dice, va a prosperar tu camino, o sea, Él va a seguir hacia adelante, porque eso, uno de los significados de prosperar es continuar, proseguir hacia adelante, no detenerse. Y dice, y todo te saldrá bien. Al decir todo, no se refiere Dios a cualquier cosa, ¿sí? Sino que cada cosa que Josué hiciere en el cumplimiento de la voluntad que Dios le había dicho, le iba a salir bien. Dios le había trazado el camino, le había dicho que iba a estar con él, que no lo iba a desamparar, que iba a estar de la misma manera que estuvo con Moisés, iba a estar con Josué. Pero le dice, no tienes que apartarte de la palabra, tienes que meditar en ella todo el día, tienes que guardarla, atesorarla dentro de ti, tienes que llevarla por obra, porque entonces, recién allí, no sé cómo estás tú en tu vida, no sé cómo están los proyectos o en la situación en la cual te encuentras, qué cosas estás afrontando. Dios quiere que prosperes, Dios quiere que te vaya bien, pero primero debes hacer esto, porque si no haces esto, por más fe que tú le pongas, por más convencido que estés, por más decidido que estés, si no haces lo que Dios te dice, tu camino no va a prosperar. Por eso Dios al último le dice, Josué, si haces esto y esto y esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Hay un versículo en Romanos 8:28, muy conocido, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, ¿sí? Entonces nos va a salir bien. Pero primero debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso incluye guardar su palabra, eso incluye conocerlo, eso incluye sujetarnos a Él y a su voluntad. Entonces va a salir bien. Entonces cualquier lugar donde estés o cualquier situación que tengas que enfrentar o algo que quieras hacer, primero sujétate a Dios, obedécele y luego verás que tu camino va a prosperar. Entonces, hermanos, debemos poner diligencia en obedecer su palabra, sujetándonos a ella. Vayamos ahora a ver Efesios 4, desde el versículo 11. Vamos a leer hasta el 13. Efesios 4, versículo 11 hasta el 13. Tenemos aquí un ejemplo de una meta que el Señor nos ha dado a nosotros, cada uno que ha creído en Él. ¿Sí? Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta.
Debemos llegar a esa estatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con su palabra. Meditando, obedeciendo. Y otra vez, Josué tenía las promesas de Dios. Dios estaba con Josué y Josué tenía las promesas de que no lo iba a abandonar. Pero Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, no vuelvas atrás, no te apartes de la palabra. ¿Sí? Hay algo que Dios hace y va a hacer por nosotros, y hay otra parte en la cual nosotros tenemos que trabajar. No puedo ir a casa y sí, Dios está dentro de mí y Dios me va a guardar. No, hermano. Si yo no medito en la palabra, voy a sufrir las consecuencias. Voy a estar débil a la hora de enfrentarme a la situación, a las tentaciones, a las agresiones. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer esto. Qué gloriosamente, ¿no? Llegar a ser o parecernos a Jesucristo. Hermano, creo que salir de acá y poner diligencia en eso, en meditar, porque la estatura de Cristo, gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu, porque si fuese por nosotros mismos, imposible. Pero Dios te ha dado el Espíritu. Entonces trabaja en eso, para que cada día, hermano, puedas parecerte un poco más a Jesucristo. Y como dice allí, hasta que todos lleguemos, debemos ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra nos va a llevar a eso, a conocerle mejor a Dios, a conocer por qué me pide lo que me pide, para qué me pide lo que me pide, y otra vez, obedecerle, hermano, porque no hay atajos, no hay otra forma, no debemos perder el tiempo en buscar otra forma. Hermano, si quieres puedes hacerlo, puedes tratar de hacerlo de otra manera que la que Dios te dice. A partir de que me convertí, puedo decir que logré un doctorado en tratar de hacer las cosas no como Dios quería, sino buscarle la vuelta, para que me sea más liviano, para que no tenga que padecer. Y hermano, después de quizá unos cuantos años, siempre fracasé, hasta que aprendí que debe ser como Él dice. Y hermano, Él nos manda que lo hagamos así, ¿sí? Él no nos aconseja. A veces pensamos que como Cristo vino a la tierra y nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro hermano, pensamos que Dios nos aconseja. No, Dios no nos aconseja. Dios nos manda. Como Rey, como Señor, Él nos manda. Él nos compró, así que somos suyos. Si tú has nacido, si tú has creído en Él, somos suyos. Y Él nos manda. Bueno, como conclusión, hemos visto la importancia de la palabra de Dios para poder hacer la voluntad de Dios y cumplirla. Que primeramente debemos estar unidos a la palabra, que no debemos apartarnos, que debemos hablar, de nuestra boca debe salir su palabra, ¿sí? Que debemos conocerla para poder hablarla. También que tenemos que meditar en ella, ¿sí? Tomarnos nuestro tiempo. No sé cuánto es el tiempo que tú te tomas en la palabra de Dios para meditar, si es en la mañana, al mediodía, en la tarde, pero podemos recordar y podemos tomar algunos de los ejemplos. Daniel, él dice que toma en la mañana, al mediodía y al terminar la noche. 3 veces dice que él oraba a Dios, ¿no? 3 veces en el día. Mientras más tiempo tomes, hermano, más tiempo vas a conocer más su palabra, y más tiempo vas a poder hablar su palabra, y más tiempo vas a saber cómo obrar y cómo poner su palabra en obra. Meditando para guardarla, para tu crecimiento personal, para tu crecimiento espiritual, y poniéndola por obra, para beneficio de la iglesia, para beneficio de tu familia y para beneficio de los que tú conoces. Porque empezarás a hablar sabiduría,
porque empezarás a hablar la palabra de Dios para que otros puedan oírla, porque la fe viene por el oír la palabra de... Exactamente. La palabra de Carlos, la palabra de Luciano, la palabra de Ernesto, la palabra de Daniel, no. La palabra de Dios. Entonces, que de nuestra boca aprendamos la palabra para que de nuestra boca salga la palabra y así estemos dando la posibilidad de que aquel que la escuche crea en Dios. Y luego de hacer todo esto, de meditar en la palabra, de guardarla y de proclamarla y de ponerla por obra en conformidad a todo lo que Dios dice, otra vez, la palabra y la obra y poniéndola por obra, pero conforme a todo lo que leemos en la palabra, ¿sí? Como vimos, debemos amar, sí, debemos amar, debemos honrar padre y madre, sí, debemos honrarlo, pero no antes que Dios, ¿sí? Entonces vemos en la palabra cómo Dios nos va dando el orden de cómo deben ir las cosas, de cómo tengo que hacer. Acá Josué le dijo, Josué, tienes que hacer esto, esto y esto, pero no te apartes de mi palabra, medita en mi palabra, porque entonces, recién entonces, después de hacer eso, vas a poder llevar a cabo lo que yo te he pedido. Y lo vas a hacer bien. Y que eso es lo importante, hermano, que cuando pongas en práctica la palabra de Dios, lo hagas bien. Porque, hermano, de nada sirve que lo hagamos mal. Porque en vez de ayudar, vamos a perjudicar por no seguir la palabra de Dios. Debemos llegamos después de meditar en la palabra, después de guardarla, después de ponerla por obra, vemos el resultado, ¿no? Vamos a disfrutar porque Dios hará prosperar nuestro camino en cuanto a cumplir con la voluntad de Dios y permanecer creciendo, hermano, porque así vas a crecer. Y cuando la gente te vea, y cuando tus hermanos te vean de lo que eras cuando empezaste a lo que hoy día eres, van a dar gloria a Dios. Y tú vas a ser un testimonio en tu vida diaria de lo que Dios puede hacer a través de su palabra en tu vida, ¿sí? Porque que tú seas el día de mañana mejor de lo que hoy día estás, va a ser por obra de Dios a través de su palabra. Y va a ser para gloria de Dios, ¿sí? No para tu gloria, para gloria de Dios, ¿sí? Porque Dios se complace en eso, en que le obedezcamos. Acompáñenme, antes de terminar, vamos a Josué, el capítulo 24, el resultado, ¿no? ¿Cómo terminó la vida de Josué? ¿Josué hizo o no hizo lo que Dios le había dicho? Josué 24. En el versículo 15. Leamos desde el 14, así se entiende mejor. Josué capítulo 24, versículo 14. Josué hablando al pueblo de Israel. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en el otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos que Josué obedeció a lo que Dios le había dicho y permaneció firme hasta los últimos días. Tiempo después él muere, pero él permaneció firme. Él dice, pueden tomar su decisión. ¿A quién quieren servir? Pero sepan una cosa, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Vamos a permanecer fieles a lo que Dios ha hablado.
Oremos, hermanos. Señor nuestro, aquí estamos. Tú nos conoces, tú sabes nuestras flaquezas y nuestras dificultades. Tú conoces nuestros pecados, Señor. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos, Dios mío, a tener en cuenta tu palabra, a no solamente pasar una lectura sobre ella, Dios mío, sino a poder meditar, a poder llevarlo a cabo, a poder llevar a cabo esto que hemos oído hoy día y lo que oiremos cada domingo. Señor, que no solamente lo pensemos, sino que meditemos en ello, Señor, hasta que lo entendamos, hasta que sepamos cómo, dónde y cuándo podamos poner por obra tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú nos has dado todo en tu palabra, Señor, todo lo que necesitamos, Dios mío. No necesitamos ir a un psicólogo, no necesitamos escuchar nuevas doctrinas o nuevas filosofías o nuevas revelaciones, Dios mío, para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Todos nos los has dado tú en tu palabra. Y como si eso no fuera poco, nos has dado tu Espíritu. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esto, Dios mío, para que la iglesia sea edificada, Señor, y para que cada uno de nosotros, Señor, demos la gloria y honra, porque lo que somos, lo que seremos, será gracias a tu palabra y a la obra que tú haces en nosotros. Amén. Amén.